iniciar en esta mañana con este estudio, ¿no? que iniciamos la semana pasada, ¿verdad? Que se llama ¿Por qué? Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice así, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿verdad? Y a su nombre gloria. Y vamos a volver a leer Hebreos en su capítulo 11, y vamos a leer del versículo del 1 hasta el 22 para la honra y la gloria de Dios. Y así dice, hermanos, la palabra del Señor. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por él. Aleluya, gloria a Dios, qué maravilloso. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que en esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiese estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha prometido una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te serán llamadas descendencia, pasando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio un mandamiento acerca de sus huesos. Aleluya, gloria a Dios. Qué maravilloso es la palabra de Dios, ¿verdad? Y les vuelvo a repetir, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y bueno, y así es esta plática que vamos a tener el día de hoy, porque porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y bueno, y se quedaron plasmadas, ¿no? La Biblia nos enseña que la fe es importante para agradar a Dios, y como creyentes debemos
ejercitar la fe continuamente para disfrutar las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son fieles y como vamos a volver a ver los capítulos, ¿no? Del 2. En este estudio estamos mirando los capítulos del 12 al 50 de Génesis, ¿verdad? Que quiere decir en el principio, ¿no? El principio, donde encontraremos los testimonios que, perdón, que ya miramos de Abraham y de Isaac. Y ahora vamos a ver el de Jacob y el de José, hombres que destacan en la Biblia por su gran fe a Dios nuestro Salvador. Y de esta misma manera nosotros, hermanos, tenemos que destacar en este mundo. ¿Por qué? Por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y capacidad para someternos ante la voluntad de Dios en cada una de las circunstancias que Dios nos permite vivir en este mundo. Porque así como Abraham, Isaac, Jacob y José, así como ellos también vivieron en su tiempo, también nosotros en nuestro tiempo nos toca que testificar de esa fe en la cual ellos, como dice la palabra, anhelaban ver, pero a nosotros nos ha sido revelado aquello que ellos anhelaban ver, el sacrificio de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, al cual es la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Así es que, hermano, en esta hora vamos a terminar de ver, bueno, lo que nos resta, ¿no? Ya mirábamos a Abraham, que Abraham es el padre de la fe, y pues bueno, por eso se conoce a Abraham, porque es el padre de la fe, con una fe perfecta que hizo acreedor a la recompensa que Dios le había prometido. Y bueno, y miramos lo que Abraham tuvo que pasar, pero también vamos a ver, bueno, vamos a repasar, ¿verdad? Lo que Isaac era el obediente a Dios. La vida de Isaac es quieta y sosegada, sin embargo, lo mismo que su padre, fue un hombre de fe, una fuente de bendición. Los hechos importantes en la vida de Isaac, pues bueno, los recordamos, ¿no? El nacimiento de Isaac, ¿verdad? Como también él, a una edad que ya entendía, ¿no? Que como él no rehusó ser sacrificado a nuestro Padre Celestial. Así es que imagínense, ¿no? Lo que estos hombres de Dios también tuvieron que pasar. Y bueno, y ahora vamos a entrar nosotros a Jacob. Y Jacob es el defensor de la primogenitura, ¿verdad? Que está del capítulo 25 al 35. Y cuando usted tenga la oportunidad, pues bueno, lea estos capítulos, ¿no? Dice, a Jacob no le correspondía los derechos de primogenitura, sino que la adquirió de su hermano Esaú. Esto le trajo diversas situaciones a lo largo de su vida, como luchar contra el ángel, ¿no? Al cruzar un río, y con los hombres, ¿verdad? Y con los hombres la fe de Jacob trajo como resultado que la promesa de Dios a su abuelo y a su padre se concentrara al engendrar a las 12 tribus de Israel. Gloria a su nombre, gloria a Dios, ¿verdad? Así es que el defensor Jacob de la primogenitura con Esaú, ¿verdad? Porque Esaú, pues bueno, se burló realmente de ese derecho que a él le correspondía, el derecho que por ley de Dios, ¿verdad? Era el heredero el heredero de todas las bendiciones que el Señor le había prometido para su unigénito. Y por una sopa, por un plato de lentejas, cambió un derecho tan importante, tan esencial en la vida de cualquier hombre, ¿no? Del primogénito. Sabemos que en nuestros tiempos ahora, pues no es así. No es así porque ya no vivimos en esos tiempos, ya no es esa costumbre, ¿no? Que el primogénito heredaba todo, ¿verdad? Como se puede decir, ahora no. Pero en ese tiempo era importante el primogénito, el primer varón en una familia, era importante. Y Esaú tenía ese derecho. Y cuando Esaú vendió y se dio cuenta de lo que hizo, pues bueno, amargamente sufrió, ¿no? Lo que él mismo había hecho, ¿no? De sus propias manos. Así es que, y José era el segundo más
importante de Egipto. Y a José también se le conoce como el soñador, pero en esta ocasión José era el segundo más importante de Egipto. Imagínense, era el segundo más importante, que en ese tiempo era Egipto el más poderoso de ese tiempo, ¿verdad? Y un pastorcillo de ovejas terminó siendo, fíjese, terminó siendo el más importante. El soñador terminó siendo el más importante. Se cumplió lo que él había profetizado de antemano, ¿no? Y lo vamos a ver en esta hora. Pero yo quiero que piense usted un poquito en José. Quiero que usted piense un poquito. Yo sé que varios de ustedes conocen la historia. Tanto ustedes, hermanas como hermanos, tanto ustedes jóvenes, conocen la historia de José. Pero hay que ponernos a pensar, ¿no? La historia de José está relacionada con el plan de redención para su familia, pero también para toda la humanidad. Dios permitió que fuera vendido a Egipto y que sufriera para que fuera exaltado. Ese es un punto bien importante, el cual nosotros debemos de hacer, como dice, una pequeña pausa y meditar en ello, hermano. Dios permitió que fuera vendido. Dios permitió que fuera vendido a Egipto y que sufriera para que fuera exaltado. Así es que, hermanos, nosotros a veces en nuestra vida, en nuestro caminar aquí en la tierra para Cristo, porque caminamos nosotros para Cristo, porque dice la palabra del Señor que porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De esa forma lo tenemos que pensar, que tu vida sea vivir para Cristo. Pero en este momento, en esta hora, a veces es necesario pasar por ciertas situaciones. Pero que estas situaciones te sirvan ¿para qué? Para agarrar más fe en nuestro Señor Jesucristo, para tener más confianza en aquel que vive y reina por los siglos. Dios te permite a ti pasar tal vez en este momento por esa lucha que dices tú, no puedo yo con ella. Tal vez el Señor te permite pasar por esa tentación que dices, yo no puedo más con ella. Tal vez en este momento estás pasando una situación económica grande en la cual tú no miras la puerta y probablemente llegas hasta decir, no, ya me llegó el agua hasta el cuello. Pero ¿sabes qué? Es para que también tú seas exaltado en su tiempo. ¿Por qué? Pero todo eso depende de ti, de tu obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque José, si tú te das cuenta, cuando Josué fue vendido, él después llegó a un lugar en el cual estaba con un gobernador de Egipto. Y él también fue tentado, ¿no? Fue tentado que por la mujer de esta persona importante en Egipto. Y como Josué no accedió a esa voluntad de esta mujer, él no accedió a esto que esta mujer quería, a él también se le castigó, se le calumnió, se le levantó falso testimonio, y como era la esposa de una persona muy importante, ¿verdad? Al llegar su esposo, pues bueno, le delató, le echó mentiras, echándole toda la culpa a este varón. Bueno, y este varón termina en la cárcel. No termina ahí toda la historia, ¿no? Empieza con una mentira de una persona y lo lleva a estar en la cárcel. Pero también en la cárcel, bueno, estuvo ahí no nomás un día, 2 días, estuvo como 2 años, él estuvo ahí encerrado. Imagínate cuando el Señor le da una palabra y un mensaje a este varón. Y cuando se mira en esta situación y de repente de esa situación pasa a otra situación también más, ¿verdad? Más de mucho agrado. ¿Cuál sería tu reacción, la tuya? ¿Cuál sería esa reacción? Dios quiere algo más importante para ti. Dios quiere que seas más importante. Así como José fue importante, también quiere que tú seas importante. Pero la importancia se gana en los hechos de nuestra vida, en cómo afrontamos
las situaciones difíciles en nuestro caminar en Cristo. ¿Cómo afrontamos esas situaciones en las cuales ya no podemos mirar, no? Y tú ponte a pensar un poquito en este varón. De esa manera tuvo la oportunidad de alimentar ¿qué? A su familia. Pero antes de llegar a eso, él tuvo que pasar por todas estas situaciones difíciles. Todas estas situaciones en las cuales él no podía controlar. Pero ¿sabes qué es lo que hizo? Tomó estas situaciones para su bien. Para su bien. Y bueno, y él estando en la cárcel, miramos que bueno, el copero del faraón testificó delante de él y fue de la forma que él salió. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan maravilloso y tienes que entender que también Dios tiene un plan para tu vida, un plan en el cual Él quiere que tú seas exaltado. No esperes tú a tener aquí en la tierra, no exaltación de parte de los hombres, no. La exaltación es allá en la eternidad. Aquí tenemos que ser humildes, humildes como lo fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él estuvo aquí en la tierra y nunca buscó su exaltación. Por lo contrario, Él sufrió hasta lo sumo, dice la palabra del Señor. Y como siendo Dios, siendo Rey de Israel, porque Él es el Rey de Israel, puede decir que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él pudiendo tener el poder, entró a Jerusalén en un burrito. No como los grandes reyes, no como los grandes príncipes, no como los grandes hombres en este mundo, ¿no? Que entran en un caballo, entraban en el caballo más hermoso. No, él agarró un burrito, signo de humildad para nosotros. Eso es, y él no buscó exaltarse de ninguna manera. Aunque tenía el poder para hacerlo, no lo utilizó, sino que se humilló hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque había un propósito. Y eso es lo que quiero que tú en esta mañana tú comprendas, que Dios tiene un propósito. Tú eres importante para Dios en esta vida. En esta vida en la cual el Señor te permite vivir para Él. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan maravilloso. Así de esa manera como Dios tenía un plan para José, para que él llegara a ser el segundo más importante rey, era para que por esa oportunidad su familia no muriera de hambre, porque Dios sabía lo que iba a pasar más adelante y le dio a José la oportunidad de poder sustentar a su familia. De esa manera tuvo la oportunidad de alimentar a su familia durante la sequía y ayudarla a establecerse en un territorio. ¿Por qué? Porque él tenía en ese momento el poder y ese fue el medio del cual el Señor usó. Y si usted se acuerda cuando llega la historia, ¿no? Cuando sus hermanos llegan y él manda a traer a su hermano de sangre, ¿no? A su hermano de sangre de la misma mamá. Y lo trae y lo manda a llamar y sus hermanos están ahí de rodillas, ¿no? Ya como quien dice, José los llevó al extremo. Los llevó al extremo, ¿para qué? Para que pudieran reaccionar de sus hechos y pudieran arrepentirse. Y a veces así pasa en nuestra vida, hermanos. José, aquí era el más importante. Pero cuando tuvo a sus hermanos ya de rodillas y se cumplió lo que el Señor le había dicho, no para que él se exaltara, no, sino porque para que estas personas, estos hermanos de él, se pudieran doblegar a su ser, pudieran decirle a su ego ya no más. Y entonces sí empezaron a decir, esto nos sucedió por causa de lo que le hicimos a nuestro hermano José, que lo vendimos, lo quisimos asesinar y por no lo mataron, lo vendimos como esclavo. Esto los llevó a reconocer su culpabilidad. Y de esa misma manera a veces nosotros, hermanos, como hijos de Dios no queremos tomar esa responsabilidad en la cual nosotros hemos fallado en alguna manera a Dios y por lo contrario el enemigo viene y pone más ego en nuestra vida y no vamos al arrepentimiento. Y tal vez algún hermano, alguna hermana viene y te dice, porque Dios lo pone en tu camino para que tú reacciones y que sepas
que hay algo en tu vida en la cual el Señor quiere que tú arregles, que tú remedies. Pero desafortunadamente, así como hay personas que no lo hacen, también así hay hermanos en Cristo que sí lo hacen. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú seas importante y a veces no eres importante por la razón de que no llegas a ese extremo. Arrepentirte de lo que has hecho a Dios. Sus hermanos lo hicieron. Cada uno de ellos lo hicieron. Estaban de rodillas como lo había sido profetizado por José. Pero para llegar a ser una gran nación, aún pasando por diversas pruebas, este pueblo tuvo que ser así. José, para llegar a ser una gran nación, aún pasando por diversas pruebas. Dios tiene algo maravilloso para nosotros. Dios tiene algo maravilloso y por eso nos dejó estos grandes historias, no grandes historias, porque son historias hechas, no son leyendas, son historias que son reales, que sucedieron en el pasado. Después de ser vendido por sus hermanos, acabó en Egipto, en una tierra llena de idolatría. Imagínense, en el mundo en el cual vivía José, un pueblo idólatra 100%. Fíjese, 100%. En otras palabras, tenemos que también tener nuestros cuidados donde quiera que nos movemos, ¿no? En no caer en la idolatría de los demás. Pero a pesar de las dificultades, nunca perdió la fe en Dios. A pesar de todo lo vivido, de todas las situaciones difíciles que tuvo José en su vida, él no perdió la fe en Dios. Se mantuvo intachable. ¿Apegado qué? A algo que es importante en el pueblo de Dios. Que estoy hablando del pueblo de Dios en estos tiempos. No en el pueblo del pasado, no en el pueblo del siglo pasado, de hace 500 años, 300, 1000 años. No, hermano. Estamos hablando del pueblo que en este tiempo está viviendo para Dios. Que a pesar de las dificultades nunca perdió la fe en Dios y se mantuvo intachable, apegado a la santidad. Y dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Y su fidelidad a Dios, José le tuvo fidelidad a Dios en toda su forma de vivir, en todas sus situaciones. Él sabía que Dios estaba ahí por él y para él. Él sabía que su Dios nunca lo iba a abandonar. Él sabía que nunca Dios lo iba a dejar a un lado. Él sabía, hermano, que su Dios es un Dios real y que ese Dios real se le requiere y nos pide algo a nosotros. Nos pide buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice la palabra del Señor. Yo quiero que en esta hora tomes una reflexión, ¿no? De que sin ir, hermanos, santos no lo somos. Perfectos menos lo somos. Perfecto nunca lo vamos a hacer hasta que estemos un día con nuestro Señor allá en las mansiones eternales. Las mansiones donde está nuestro Dios. Es cuando entonces sí vamos a ser santos. Pero mientras estamos aquí en la tierra, debemos de buscar la santidad. Tenemos que buscar la santidad, no porque yo quiera ser más santo, no, hermano. Sino tenemos que buscar la santidad, tratar de vivir de la mejor manera en este mundo, en este tiempo, en esta actualidad en la cual el Señor nos permite a nosotros vivir. ¿Por qué? Porque somos importantes para Dios. Si tú no fueras importante para Dios, el Señor no te hubiera rescatado. El Señor no te hubiera salvado, pero Él es tan importante para Dios que dio su vida para que tú estés un día con Él.
Pero para estar con Él, hay cosas de las cuales el Señor nos pide también a nosotros. Desafortunadamente, hermano, no estamos en el tiempo, ¿no? Cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto, en el cual ahora sí les caía el pan del cielo, les caía el maná del cielo, les caía la carne del cielo. Y aún así, este pueblo se alejó de Dios. No puedes decir, oh, si el Señor me manda, me quita esto en esta hora, yo la voy a buscar y la voy a hacer más fiel. No, hermano. La santidad y su fidelidad a Dios son progresivas, van en crecimiento en día tras día. ¿Por qué? Y es a través de todas las luchas y las pruebas, pero más importante de nuestra fe en Dios. Porque José así lo hizo día tras día, situación tras situación. Fue incrementando su fe en Dios, pero a través de la santidad y de la fidelidad a Dios. Tú puedes decir con toda seguridad que tienes esa fidelidad en Dios. Que tú esa lucha y esa prueba que tienes, tú sabes que Dios es fiel y que te va a dar la victoria a ti. Porque José honró el nombre de Dios. Fíjese, honró el nombre de Dios. Así fue la vida de José. Honró a Dios en su vida. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Dios quiere que tú honres el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de la forma que tú lo vas a poder honrar es dejándote conducir por Él. Dios quiere conducir tu vida así como condució la vida de José. Tú quieres honrarlo, deja que Él maneje tu vida. Que créeme, que si Él maneja tu vida, si Él manejara nuestra vida, sería más fácil nuestra vida en este mundo, hermano. Créame. Así es. Las cosas de nuestro Dios son mejores si nosotros le damos a Él la oportunidad de que Él dirija nuestra vida. Es de la forma que la podemos honrar, que podemos honrar el nombre de nuestro Dios. Cuando le permitimos a Él toda la libertad de que Él mueva nuestra vida. Y no dejamos que nuestra vida la honremos por la presión externa de lo que pasa allá afuera o el temor. No dejamos que eso sea lo que honre a Dios. Imagínese un cristiano que se deja guiar por la presión externa, por todo lo que pasa allá afuera. ¿Cómo sería nuestra vida, hermano? Si nosotros le permitimos, ahora sí, al mundo y a las cosas que están allá afuera, que dirijan y que honren el nombre de Dios. ¿Sabes qué? No habría temor. No habría temor hacia Dios. Imagínese si José no hubiera actuado así. ¿Cómo sería la vida de José? Cuando estuvo en la cárcel, si él no se hubiera apegado a eso, a honrar a Dios, ¿cómo cree que hubiera cambiado su vida en la cárcel? Se hubiera hecho maleante como los que estaban ahí. Hubiera hecho lo contrario, en vez de estar apegado a Dios, lo hubiera mirado por lo contrario. Porque él injustamente estaba en la cárcel, hermano. A veces para nosotros nos hace lo mismo, hermanos, hermanas, que es injusto lo que nos pasa y no podemos entender y comprender por qué razón nos permite Dios que pase eso. Se nos hace injusto. Pero ¿sabe qué? Cuando le permitimos a Dios que Él tome el control y que no sea la presión, o que no sea el estrés, que no sea lo externo lo que dirija, entonces sí nuestra vida va a ser
como la de José. Su corazón estaba impregnado de fe y de temor a Dios. Eso es lo que Dios en esta hora quiere que tú entiendas, que tú y yo comprendamos en nuestro ser, que nuestro corazón debe estar impregnado de fe y de temor a Dios. Así es, hermano. Tenemos que buscar más y más de Dios. Porque nosotros somos importantes, así como José es importante. Él es importante para el mismo Dios en el cual nosotros estamos. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. No hay diferencia de dioses. Porque hay un solo Dios verdadero. Hay un solo Dios en el cual nuestra fe está. Y ese Dios es nuestro Señor Jesucristo, porque así nos lo dice en el Evangelio según San Juan. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este verbo, este Dios, se hizo carne. Y luego dice más adelante en el mismo capítulo, y por él fueron creadas todas las cosas, y para él fueron creadas. Nos dice así el Evangelio de Juan en su capítulo 1. Es el mismo Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra. Es el mismo Dios en el cual José estaba impregnado de fe, su corazón estaba lleno de fe en este mismo Dios en el cual tú crees en esta hora. Pero él tenía un temor de esta misma manera a Dios. Así es, hermano, así es, hermano. Largo camino nos queda por seguir adelante. Y dice así: Dios tiene el control de todas las cosas. Solo Él determina a quién el enemigo puede tocar y a quién no. Imagínate qué poderoso es nuestro Dios. Qué poderoso es nuestro Dios. Dios tiene el control de todas las cosas, solo Él determina a quién el enemigo puede tocar. Y tú conoces la historia de Job, ¿verdad? Cuando dice que vino los hijos de Dios y entre ellos vino Satanás. Y le dice al Señor: ¿no han mirado a mi siervo Job? Varón justo delante de mí. Y conoce la historia de cómo le dijo: oh, claro, porque le das todo. Porque le das esto, das lo otro. Y volvió a venir. Y lo volvió a hacer lo mismo. Le dijo: haz lo que quieras, nomás no toques su alma. No toques su cuerpo. O sea, no toques. No le puedes tú quitar la vida. Solo yo lo decido eso. Y tú conoces la historia de cómo Job sufrió. Perdió su familia, perdió sus hijos. ¿Por qué? Y a veces tenemos que entender, hermano. Perdió sus hijos, ¿por qué? Porque ellos no vivían conforme a la voluntad de Dios. Vivían de fiesta en fiesta, literalmente lo que hacían. ¿Verdad? Literalmente es lo que hacían. Vivían de fiesta en fiesta. Nuestras circunstancias no están determinadas por el azar, sino es Dios quien permite que seamos sometidos a prueba para que crezcamos en nuestra vida espiritual y fortalezcamos nuestra fe, hermano. Así es. Así es, hermano. Todo esto es ¿para qué? Para que nosotros crezcamos en nuestra vida. Vamos a leer una cita que se encuentra en la primera carta de Pedro, que nos dice la palabra del Señor así. Primera carta de Pedro, en su capítulo 1, versículo del 6 al 7. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Dice así, mire lo que dice, que maravillosamente nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y luego dice que vamos a leer el 8, dice, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo
aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y luego fíjese lo que dice el 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Maravillosamente, lo dice más adelante, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Aleluya, gloria a Dios. Así es que, hermanos, nuestra fe tiene que ser sometida a prueba. Y todas estas luchas, todas estas pruebas, para eso son, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos espiritualmente, crezcamos más y nos fortalezcamos más en nuestra fe. ¿Por qué? Porque en las pruebas, en las luchas, es cuando nuestra fe se incrementa. Y usted miró lo que pasó a Job, ¿verdad? Que hasta su mujer le decía, reniega de Dios y muérete ya para que dejes de sufrir. Pero por lo contrario, Job no tomó esa decisión, sino que esa fe en nuestro Señor Jesucristo le ayudó a fortalecerse cada vez más y su vida espiritual creció aún más. Así es lo que Dios quiere en nuestra vida, que nuestra vida espiritual se fortalezca y que crezca más nuestra fe. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer es ayudarnos a poder vivir en este mundo. Porque todos viviremos diferentes situaciones y pruebas y circunstancias y tentaciones. Eso no hay duda, hermano. Todos vamos a sufrir diversas situaciones diferentes, diversas pruebas diferentes, circunstancias las cuales nosotros no vamos a poder comprender o tentaciones que el enemigo pone. Pero ¿sabe qué? Para eso es, para que tú crezcas cada vez más y puedas tener el control en todas estas situaciones. En todas estas situaciones. Es nuestra responsabilidad en toda situación, tanto en las difíciles y en las que no, actuar conforme marca su palabra. Así es, hermanos. Es nuestra responsabilidad de nosotros y de nadie más. No puedes tú culpar al pastor, no puedes tú culpar al hermano. No, hermano. Tú no puedes culpar a nadie más. Eres tú y solamente tú quien decide lo que hace. Solamente tú, hermano. Nadie más, solo tú. Solo tú eres el que decide lo que hace. A ti no te pone una pistola para decir, haz esto, haz lo otro. No, hermano. El enemigo no viene y te amarra y te hace que lo hagas. Tampoco, hermano. Todo eso sucede porque nosotros como hijos de Dios lo permitimos. Y nada más. No le podemos echar la culpa a nadie. Déjele, voy a leer en 1 Corintios capítulo 10. Fíjese lo que dice del versículo 6 al versículo 14. Si tiene usted su Biblia, hay que leerlo juntos, dice así la palabra de Dios. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Fíjese lo que dice, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes alcanzando los fines de los siglos, gloria a Dios, qué maravilloso, de los siglos, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente la tentación, la salida, para que podáis soportar. Qué maravillosamente dice más. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, fíjese, para que no codiciemos cosas malas como ellos. Ejemplo tenemos de ciertos
Y aún en nuestros tiempos, hermanos, a veces nos ha tocado experimentar, ¿no? De ciertas personas que nosotros teníamos en alta estima como buenos cristianos, como buenas personas de Dios, pero que en su momento dejaron que el enemigo les tocara y les tentara y fueran instrumentos. En vez de honra, fueron de deshonra. Y eso es lo que a veces al hijo de Dios, a la hija de Dios, le lastima. Yo le digo, no, porque ha habido situaciones en las cuales se presentan en las iglesias, ¿no? ¿Cómo este hermano? ¿Cómo esta hermana? ¿Por qué así está? ¿Verdad? Y a veces son hermanos que no son para edificación y por lo contrario a veces son el medio del cual el enemigo usa para desanimar a ciertos y que den marcha atrás. Nosotros no le podemos echar la culpa al hermano o a la hermana, porque al final, hermano, hermana, usted es el que toma la decisión. Yo le digo, hermano, hay momentos difíciles, claro que los hay, pero ¿sabe qué? Dice que a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien. Y usted no puede separarse de Dios solamente porque un hermano o una hermana fallaron a Dios o le hicieron sentir mal. No, como dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por destructor. Tampoco, hermano, tampoco nosotros debemos actuar de esa manera. En ningún momento, hermano, tampoco. Nosotros somos de los que perseveran y que perseveran hasta el fin. Por eso dice en el versículo 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, si te sientes seguro, es cuando más estás vulnerable, cuando más puedes caer, cuando tu fe puede caerse en un instante. Así es que, hermano, dice, y luego dice el 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fíjese, pero tienes que entender esto. Pero fiel es Dios. Dios es fiel y Él no te va a fallar y Él permanece para siempre. Dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. A veces nosotros llegamos en ese punto, hermano, en el cual sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, pero pasa algo, no sabemos esperar la salida. Tomamos nosotros la salida que nosotros queremos y no la que Dios nos quiere dar. Ahí, hermano, es cuando nosotros podemos resistir al diablo, cuando nosotros estamos esperando y confiando en Dios. Pero es cuando tú tomas la decisión por tu propia cuenta, es cuando vienen los estragos y el enemigo toma ventaja. Así es que, hermano, tenemos que estar firmes y firmes en la fe en la cual nosotros vivimos. Porque nosotros por fe vivimos, hermano, es lo que dice la palabra del Señor. Dice, hay quienes piensan que su fe crecerá por decir, fíjese, por decir que creen en Dios, o decir que le ama con todo el corazón, o por pegar una etiqueta en su auto. Y a la realidad, hermano, hay quienes piensan, fíjese, hay quienes piensan que su fe crecerá por decir que creen en Dios. Dice la palabra del Señor que dice hasta aún los demonios creen y tiemblan. Así es, hermano. Así es. Dios, y no es porque si yo amo a Dios, pero por el interior haces otras cosas que a Dios no le agrada. O llevas en tu carro un sticker que dice, yo amo a Cristo, Cristo es el Salvador. Eso no lo salva a nadie, hermano. Si nuestra fe nos mueve a actuar correctamente, si nuestra fe nos apegándonos a la voluntad de Dios y santificando su santo nombre, esta tierra e incluso, fíjese, inclusive, hermano, yendo literalmente del pecado, lo cierto es que nuestra fe está muerta. Fíjese, qué tremendo, hermano. Qué tremendo. ¿Y sabe qué? Les voy a invitar a leer en Santiago capítulo 2, del versículo 14
al 17. Vamos a leer Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2. Aleluya, gloria a Dios, gloria a su nombre. Así es, hermano. A Él sea la honra y la gloria y la alabanza. ¿Por qué? Porque Él vive y permanece para siempre. Dice así la palabra de nuestro Dios. Aleluya, dice así. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Si también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Qué tremendo, hermano. Fíjese, qué tremendo nos dice la palabra del Señor. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Así es, hermanos. El Señor aquí nos mueve, más bien nos exhorta a que seamos ejemplos. No por llevar un sticker en el auto, no por decir yo amo a Dios y que levanta las manos y ¿verdad? Y levanta las manos en la iglesia para alabar a Dios. No es que sea malo, no, pero hay que hacerlo sinceramente. Pero cuando tú miras a un hermano que está en necesidad y sales levantando la mano y tienes tú los medios o el Señor pone en tu corazón que tú ayudes a estas personas, hermanos o hermanas, y no lo haces, ¿de qué sirve, hermano, levantar la mano? ¿De qué sirve adorar a Dios con todo el corazón si cuando tú sales conoces una situación y tienes los medios y no ayudas a un hermano? Así es, hermano. En situaciones que nos quitan la tranquilidad debemos estar conscientes que Dios mismo es quien ha permitido esas pruebas, que son una forma la que Él nos disciplina y nos moldea. Son una oportunidad para perfeccionar nuestra fe, hermano. Todas las situaciones, todo lo que pasa en nuestra vida, ¿es por qué? Porque el Señor quiere moldear nuestra fe. El Señor quiere que tú y yo, fíjese, el Señor quiere que tú y yo, nuestra fe crezca. Él siempre tiene un propósito en todas las cosas, hermano. En todas las situaciones de tu vida el Señor tiene un propósito. Pero eso solamente te corresponde a ti. Solamente a ti saber lo que Dios quiere de ti. Solo a ti te corresponde, hermano, saber lo que Dios quiere de ti. El Señor no hace ninguna cosa, hermano, ninguna cosa por casualidad. Ninguna. Ninguna de las cosas el Señor hace por casualidad. El Señor siempre tiene el control en todas las cosas. Todas las cosas, hermano. Créame, hermano, que en todas las cosas el Señor tiene el control. Así es, hermano. Así es. Fíjese, hay tres cosas, tres consejos útiles que podemos aprender de Abraham, Isaac y Jacob y José. Hay tres cosas, hermano. En los momentos de dificultad, en los momentos más difíciles de nuestra vida, hay algo que estas personas, estos hombres de Dios tienen en común. Y yo quiero que lo medites un poquito, hermano. Quiero que lo medites un poco. Estas 4 personas que hoy nosotros, en estos 2 viernes que el Señor nos permitió estar aquí, hay cosas que tienen en común. Y que yo quiero que también tú, hermano, yo quiero que también tú lo lleves a cabo en tu vida. Y son cosas tan sencillas, hermano. Son cosas tan sencillas. Y fíjese, uno es, Dios tiene el control.
Escríbelo, hermano. Escríbelo, hermana. Dios tiene el control. En cualquier momento de dificultad, en cualquier momento difícil, en cualquier situación que tú no puedas con ella, tienes que entender que estas 4 personas que creyeron a Dios, que confiaron en Dios, que tuvieron su fe en Dios, sabían que Dios tiene el control. Porque cuando ellos lo dudaron, pagaron consecuencias. Pagaron consecuencias. Abraham por hacer pasar a su esposa por su hermana. Pero él aprendió en esos momentos que Dios tiene el control. Que Dios no lo iba a dejar. Porque dice la palabra del Señor que todo lo que se escribió, para nuestra enseñanza se escribió. Número 2. Todo lo que Dios hace es para bien. Como dice la palabra del Señor, porque del Señor todas las cosas nos ayudan a bien. Fíjese, todas las cosas, hermano, en el Señor nos ayudan a bien. Primero, Dios tiene el control. Segundo, todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Aleluya, gloria a Dios. Número 3. Si hacemos lo correcto, entendemos el propósito de Dios. Fíjese, si hacemos lo correcto. Estas 4 personas sabían que Dios tenía el control y lo creyeron por fe. Sabían que todo lo que hace Dios es para su bien. Por eso Abraham salió y le creyó a Dios. Pero también estas personas hicieron lo correcto. Fíjese, hicieron lo correcto ante Dios. Si hacemos lo correcto, entendemos el propósito de Dios. Eso es si hacemos lo correcto. En cualquier situación de nuestra vida, hermano, hay que pensar, ¿qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué haría Dios en mi lugar? Al final veremos, fíjese, al final veremos su bendición en nuestra vida, que eso es lo más importante. Dios tiene el control. Todo lo que hace Dios lo hace bien. Y si hacemos lo correcto en cualquier situación, entenderemos el propósito de Dios y al final veremos la bendición de Dios. Fíjese lo que dice el Salmo 138, 8. Aleluya, gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que eres el Dios verdadero de todo cuanto existe. Y que tú cumplirás ese propósito en mi vida, Señor. Así como lo cumpliste en Abraham, en Isaac, en Jacob y en José, Señor. Tú tienes también un plan maravilloso, el cual tú quieres cumplir en mi vida, Señor. Solo te pido, Padre maravilloso, que nos permitas tener fe, Señor, que creamos en ti, mi Señor y mi Dios, que te seamos fieles, Padre maravilloso. Sí, Señor Jesús, que tengamos esa templanza, que tengamos, Señor, que tú nos quieres poner en un lugar alto, Padre maravilloso, pero todo para la honra y la gloria de tu nombre, Señor, porque tú tienes un propósito maravilloso para cada uno de tus hijos, de tus hijas. Solo te pido, Padre maravilloso, que nos ayudes a comprender y a entender, Señor, cuál es eso, Señor Jesús, que tú quieres de nosotros, que lo podamos entender y comprender, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Incrementa nuestra fe, Señor Jesús, incrementa nuestra fe en ti, Padre maravilloso, porque sabemos, mi Señor y mi Dios, que tú tienes el control de todas las cosas, Padre bendito. Gracias, Señor Jesús, gracias por haber escuchado, Señor, nuestra oración, nuestra plegaria, nuestra súplica en esta hora, porque creemos en ti, Señor, nuestra fe está plasmada en ti, Padre maravilloso, porque creemos en un Dios vivo, creemos en un Dios todopoderoso, el creador del cielo, de todo cuanto existe, en tu Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya, Padre maravilloso. Gracias, Señor Jesucristo, gracias, maravilloso Dios. Bendito seas tú que vives
y permaneces para siempre, Padre maravilloso. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre maravilloso. Bendito sea tu nombre, Padre precioso. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor y mi Dios. Bendito seas. Aleluya. Al hablar de la fe, la definimos como dice la Biblia, hermanos. En Hebreos 11:1. Es pues la certeza. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la seguridad de que sabemos que lo que Dios dijo va a suceder. Los ejemplos vistos nos muestran que Dios no resuelve nuestros problemas de la manera en la que nosotros pensamos, sino que en la forma y en el tiempo adecuado a su propósito. Los patriarcas perfeccionaron su fe esperando que el propósito de Dios se cumpliera en ellos, teniendo la convicción que si en cada acto de su vida reflejan su fe y su temor al Creador, sin duda la voluntad de Dios se cumplirá y su redención estará cada vez más cerca, hermano. Así es que Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Y vuelva a leer este versículo usted cuando necesite de Dios, cuando crea que Dios no está ahí, lea Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Porque Dios está con nosotros y en nosotros. Así es que, hermano, gracias. Dios les bendiga grandemente a todos. Espero que haya sido de bendición como lo ha sido para mi vida. Y bueno, Dios mediante, hermano, les espero el próximo viernes en su programa Nuevo Amanecer. Que el Señor le bendiga grandemente a cada uno de todos cuantos nos escuchan y que sigan escuchando, hermano. Pues la radio enciende una luz que trae luz para su vida y palabra y alabanzas para la honra y gloria de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Con ustedes, su hermano, amigo y pastor Abraham Aviña. El Señor les bendiga a todos. Hasta luego. Dios mediante, hermano, nos escuchamos nuevamente en su próximo programa. Hasta luego. Dios les bendiga. Paz de Dios.